Bien, vamos a conversar un poco sobre narrativa y conflicto. La pregunta que conviene formularse es, ¿vos contás historias? ¿De qué hablas cuando estás con otro? ¿Quién es el protagonista regularmente de tus historias? ¿Narrás historias de tu vida? ¿Habrá relación entre las historias que contás y tu manera de ver la vida? ¿Será como la historia que contás? Estas preguntas nos llevan al planteo de Jerome Brunner, que expresa que el modo de pensamiento más antiguo de la historia humana se define como el narrativo y consiste en contarse historias a uno mismo y a los otros. Al narrar estas historias vamos construyendo un significado con el cual nuestras experiencias adquieren sentido. Se ocupa de las intenciones, emociones y acciones humanas, la narrativa, en la medida que compartimos estos relatos con otros. El pensamiento narrativo es un pensamiento de imágenes. No sigue una lógica lineal, sino de analogía o semejantes. Las imágenes se juntan unas con otras y se ponen en secuencia en los contenidos del relato. La narrativa, así considerada, se relaciona con la identidad personal de los sujetos, con la forma de contar la vida desde su propia experiencia y percibirse a sí mismo. La narrativa que construye el sujeto se encuentra dentro de su sistema de interacciones y lo va autoorganizando en forma permanente. Pensemos, cuando hablamos de sujeto, en las personas que llegan a la mediación y que de alguna manera se han constituido conforme su narrativa. O sea, viven como se narran y narran como ellas viven. Lo que narramos presenta un inicio, un desarrollo y un desenlace, como si fuera una novela, como si fuera una historia, como si fuera un libro. Surge en la narrativa la interacción entre actores y protagonistas, metas y objetivos, situaciones de interdependencia, y a pesar que el cambio de narrativa hacia la evolución del sujeto, este mantiene la unidad de sí mismo, o sea, su identidad en constante reformulación, ya que el sujeto permanece y evoluciona en el marco de la narrativa que va conformando su forma de narrar, contar, ver, sentir respecto a su identidad. Identidad y trama narrativa. Al poner en secuencias, eventos e imágenes combinadas y recombinadas, el sujeto llega a una configuración unitaria para ver y sentir al mundo. Es decir, la secuencia de conjuntos de eventos que son significativos conforman el punto de vista del sujeto y su activación emotiva en la interacción con otros conforme la intersubjetividad en la que se desarrolla, en la interacción con otros. Este punto de vista es lo que en los axiomas de la comunicación humana entendemos como puntuación semántica, o en el esquema de Harvard entendemos como posición. Secuencializar los eventos en imágenes y escenas significa interpretarlos, significa darles nuevos términos, darle una trama narrativa, nuestra versión del mundo. Cuando el sujeto, en su primera exposición, en la mediación, cuenta la historia conforme su percepción del conflicto, va a tener esta secuenciación de imágenes y escenas últimas que lo llevan a organizar un relato que seguramente inculpará a la otra parte y exculpará a sí mismo. Pero este relato es un relato perceptivo, susceptible de modificación. Cada acto de identidad del sujeto para individualizarse respecto a un otro
implica elaboración y construcción de un significado personal. La unidad narrativa de la vida se refiere a esta trama narrativa que es la continuidad unitaria del sentido de uno mismo, la coherencia interna de esta historia de vida única de la cual uno es el personaje principal y que cada uno interpreta y vive cada día. Este personaje va cambiando de acuerdo a lo que va ocurriendo en su historia. El personaje tiene que modularse con los acontecimientos que caracterizan su vida. Cualquier evento cambia nuestro modo de vida, cambia nuestra expectativa y ese evento continuará siendo perturbador hasta que logre integrarlo en una nueva versión histórica de mi vida. La perturbación típica de la crisis, del estado de conflicto, el proceso emocional que esto produce, se tranquiliza cuando en el marco de la mediación generamos nuevas narrativas. Veamos ahora algunos aspectos relacionados con el concepto del sistema. Tenemos acá una representación de un sistema mecánico, un reloj, que tiene tres engranajes, o varios engranajes que dan lugar al segundero, al minutero y a la hora. La energía proviene de la cuerda y la caja del reloj lo protege del mundo exterior. O sea que un sistema es un complejo de elementos directa o indirectamente relacionados en una red causal. Cada componente está relacionado con al menos algunos otros en forma más o menos estable dentro de un determinado periodo de tiempo. Este es el concepto de un sistema mecánico. En la teoría de los sistemas relacionada con los sistemas humanos, también vamos a decir que hay un complejo de elementos o componentes directamente o indirectamente relacionado con la red causal, tal que cada componente se relaciona con al menos alguno u otros en forma más o menos estable dentro de un determinado periodo de tiempo. Desde el enfoque social sistémico se constituye en un modo de pensar a los sistemas sociales que comprende el conocimiento acerca de las personas, los grupos de personas y los medios humanos y no humanos que influyen en la conducta social y son influidos por las personas. El modelo sistémico para entender el funcionamiento de las organizaciones o de la familia, por ejemplo, es un modelo práctico que permite analizar la interacción entre los seres vivos. Los elementos de los sistemas sociales están integrados por partes o individuos que integran un entramado relacional, de tal manera que cualquier relación entre uno de los componentes produce un efecto en todo el sistema. Cada uno de estos elementos cumple funciones, o sea, acciones que realizan los elementos constituyentes dentro de la estructura del sistema. Estas interacciones que son recurrentes y que se convierten en pautas de interacción van a conformar la estructura del sistema. Una estructura que establece una jerarquía a estos elementos que la constituyen. Las interacciones son los intercambios que realizan los sujetos en la estructura a partir de sus funciones. Los objetivos son los propósitos del sistema con relación a sus integrantes. Hay una interdependencia. Un sistema implica la necesidad de interactuar, depender y facilitar el intercambio con otros sistemas para cumplir objetivos. Hay una integralidad. Un sistema está constituido por subsistemas que interactúan y que a su vez conforman sistemas aún más complejos. En la familia podemos identificar como subsistemas al subsistema de la pareja parental, al subsistema de la pareja conyugal, al subsistema fraterno, o sea, de los hermanos, o al subsistema de la relación paterno o materno-filial. Todos estos elementos que de alguna manera en la interacción
intersistémica establecen relaciones y establecen entramados interrelacionales, de alguna manera van a tener sus funciones dentro del sistema, la función materna o paterna, o el olom, digamos, significa un todo hacia adentro y parte de un todo hacia afuera. Por ejemplo, la pareja de padres tiene la función directiva, de mando. El subsistema fraterno tendrá las funciones de obediencia y desarrollo de sus procesos relacionados con el estudio o con las tareas que le asignen. La función del padre, si es una familia tradicional, será la de aportar los medios como proveedor. La de la madre, desde una mirada de género muy tradicional que no comparto obviamente, podría ser, a los efectos de que se entienda esto, la de la nutrición amorosa de los hijos, el cuidado de la salud de ellos y de las tareas del hogar y de las tareas escolares. Estas son las funciones, y cada uno de los elementos intersistémicos de la familia van generando, conforme el objetivo que tiene la familia en nuestra sociedad, van generando procesos de acciones que van a implicar input y output, o sea, entradas y salidas del sistema. Hay elementos que van a ingresar desde afuera del sistema para que éste cumpla con sus objetivos, y estos factores implican elementos que salen del sistema que a su vez son indispensables para otro sistema. Para que se pueda comprender con mayor facilidad esto, imaginemos que dentro del sistema ingresa las nuevas pautas de un adolescente que comienza a plantear rompimiento de las pautas del sistema previos, porque desea mayor libertad, mayor acción, salidas nocturnas. El input de esta propuesta, que va a venir de la mano de otros sistemas, su sistema de pares o de iguales, y que hacen determinadas, que tienen determinadas pautas para ir a los boliches, etcétera, etcétera, va a ser el input que va a entrar a la casa y va a generar una propuesta de cambio. Según cómo salga, o sea, según cómo sea el output con que la familia procese esta nueva propuesta y negocie estas nuevas situaciones, se producirá un cambio y una adaptación a la edad del joven, o permanecerá en una situación de no cambio y generará seguramente tensiones internas. Entonces, los sistemas sociales, porque esto es aplicable a la empresa, a la nación, a las organizaciones, tienen esta pauta interactiva y de relación entre los elementos que permiten hacer un diagnóstico de situación circular y de alta velocidad para analizar las interacciones sociales de los sujetos. Ahora las preguntas serían: ¿crees que perteneces a diferentes sistemas? ¿A cuáles? ¿Serás tú mismo un sistema? ¿Cómo? Encuentra las características de un sistema en los puntos anteriores. ¿Te parece que los sistemas forman otros más complejos? ¿Por qué? Puede ocurrir que en un evento se generen conflictos internos e interaccionales en la historia de vida, conflictos de pareja, familiares, societarios, vecinales. Entonces habrá una situación crítica que desorganiza el sistema del individuo y como tal, y también a los múltiples sistemas en el que éste actúa como componente subsistémico. El sistema humano es un sistema que se autoorganiza y que a la vez se adapta interaccionalmente a sistemas humanos a los que influencia y de los que a su vez recibe influencia. Entonces, la capacidad que tienen las personas de adaptarse en función de su flexibilidad en las diferentes situaciones de vida es la que produce el cambio. En el caso de la mediación propiamente dicha,
intentaremos generar procesos reflexivos a través de las herramientas a los efectos de poder ayudar al sistema en conflicto a una autoorganización y a una modificación de la puntuación que tienen hacia el conflicto a los efectos de detectar intereses, generar opciones y acercarnos a un punto de convergencia. Desde el enfoque social sistémico se constituye en un modo de pensar en los sistemas sociales que comprende el conocimiento acerca de las personas, los grupos de personas y los medios humanos y no humanos que influyen en la conducta social y son influidos por las personas. El modelo ecológico nos permite pensar un sistema complejo, interrelacionado, desde el sistema macrosocial, o sea, las formas de organización social, creencias y estilos de vida prevalentes en la cultura y en la subcultura, al exosistema dado por instituciones mediadoras entre la cultura y lo individual, como la escuela, la iglesia, las organizaciones, etc. El microsistema, que es la red vincular más próxima, relacionada cara a cara, como por ejemplo la familia ampliada o los grupos de vecinos, y la persona, el sujeto, como componente intersistémico individual en el plano de las interacciones sistémicas, que va a tener una dimensión conductual, cognitiva, psicodinámica e interaccional. Cognitiva desde las estructuras cognitivas de la forma de percibir y conceptualizar, conductual desde el repertorio de comportamientos con el que una persona se relaciona con el mundo, interaccional por las pautas de relación y comunicación interpersonal, y psicodinámica por la dinámica intrapsíquica dada por las emociones y ansiedades en juego. Bien, con esto hemos dado un pantallazo al aspecto de las narrativas dentro del conflicto y la teoría de los sistemas. Gracias.